Esto es Hombre Nuevo. Hombre nuevo igual que Cristo. Un programa de la Iglesia Católica que pretende hacer llegar a sus hogares una palabra de esperanza, una voz de aliento, un mensaje que les permita crecer en su fe, en su amor a Dios y a todos los hermanos. Todo el que está en Cristo es criatura nueva. Lo viejo ha pasado. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, lo atraí hacia mí con cuerdas de ternura. Con ustedes, desde la parroquia San José de la ciudad de Coatzacoalcos, el padre Uriel Medina Romero. Este es un programa grabado. Si usted desea adquirirlo, puede dirigirse a la librería de la Catedral de San José de la ciudad de Coatzacoalcos. Pregunte por el disco compacto que lleva por título Lavar las redes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo,
Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Y así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? ¿Qué nos ha dicho hoy la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos entrega este domingo? Para que lo tengamos presente, no solo esta semana, sino para toda nuestra vida. Porque la palabra de Dios hoy nos ilumina. Y encontramos por lo menos 7 mensajes. El primero de todos lo encontramos en el profeta Isaías, en la primera lectura. Sed santos. El Señor nos llama a la santidad. El Señor nos llama a la santidad. Ese es su deseo, esa es la voluntad, ese es el deseo eterno que hay en el corazón de Dios. Que los hombres seamos sus hijos y siendo sus hijos seamos santos. Pero para que se logre esto, para hacernos santos, el Señor nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dice Pablo: llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, para que nos sacara de la sepultura, nos liberara del dominio de la ley y nos trajera el Espíritu que clama en nosotros: Abba, Padre, es decir, que nos hace hijos de Dios. Y según este Evangelio, Pablo dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados, y resucitó para que tuviéramos vida nueva. Por eso dice: sepa con certeza la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros lo crucificasteis, Dios lo resucitó y lo ha constituido Señor y Cristo. Ese es el centro de nuestra fe. Ese es el evangelio que Pablo predica y que predican los apóstoles, porque evangelio nada más hay uno. No es que haya muchos evangelios. Que Dios nos amó y nos entregó a su Hijo. Y el Hijo, por un acto de obediencia al Padre y por un acto de amor a los hombres, se entregó por nosotros y hemos sido salvados. Y resucitó para darnos vida nueva. Y ahora viene la segunda parte. Y si nosotros nos sometemos a la obediencia de la fe, perseveramos en la salvación. La fe tiene como 2 brazos, como 2 dimensiones. Por un lado, aceptamos, acogemos el don de Dios, que nos ama, que se nos entrega, que se nos da. Y por un segundo lado, nos sometemos a su voluntad, que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas? Aceptando la obediencia de la fe. Y para esto tenemos hoy en el Evangelio toda una perspectiva. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. En primer lugar, tenemos que
Aquí viene, escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero. De la calidad de la escucha depende la calidad de nuestra fe. Y usando las palabras de San Jerónimo, el que no conoce la palabra no conoce a Cristo. Y el que no conoce a Cristo, a cualquier chango se linca. Segundo, después de escuchar la palabra de Dios, viene un segundo momento, un segundo mensaje: lavar las redes. Lavar las redes. ¿Cuáles son las redes? Nuestras dimensiones humanas, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestro corazón, que a veces lo hemos enlodado de suciedad. Por eso dice Jeremías: si apartáis la escoria del metal, volveréis a ser mis profetas. Ahí está, lavar las redes. ¿Qué sigue después de lavar las redes? Decimos, no basta con estar en gracia de Dios. Y hay que saber dónde y cuándo y cómo el Señor nos lavamos las redes. En un tercer momento viene la obediencia de la fe. El reino de los cielos está en tensión y es de los que lo arrebatan. No basta con decir yo soy católico, yo estoy bautizado, confirmado, ya hice mi primera comunión y estoy casado por la iglesia. Yo te digo, de nada te sirve tener allí esos papelitos si no vives esos sacramentos. Porque el bautismo no se nos da para tener un papelito, se nos da para vivirlo. Y quien vive ese bautismo vive la obediencia de la fe, es decir, vive como hijo de Dios. La obediencia de la fe. Y luego aparece en tu vida la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. Oiga esto, Y esa experiencia de Dios no es algo del pasado, allá, que yo una vez fui a un retiro, que tuve mi encuentro con Cristo. No, esa experiencia de Dios es actual. Es así como el agua que llueve y luego corre y va lavando las calles, lava los caminos, lava las carreteras, lleva papeles, lleva animales muertos y cuanto encuentra. Pero si esa agua se atora, le ponemos una barda, esa agua se encharca. Y la agua encharcada se apesta y se pudre y huele feo. Así es la experiencia de muchos, que esa experiencia no es continuada. Viven en el del pasado y en el pasado. Y la experiencia de Dios tiene que ser cotidiana, todos los días. En cualquier momento, a cualquier hora, Dios se te manifiesta y tú puedes vivir esa experiencia. Saberte, sentirte amado por Dios, querido por Dios, perdonado por Dios, liberado por Dios. El que te saca de la sepultura y te lleva a tu lugar. Y ese lugar es, sin miedo lo digo, el cuerpo de Cristo, una comunidad cristiana. Y después de esta experiencia, ¿qué sigue? Sigue la admiración del apóstol. Esa admiración va unida a una docilidad. Admiración, la de Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y después de esto, ¿qué sigue? El envío. El envío. Vamos, vayan y prediquen a todas las naciones. Y todo el que cree y se bautice se salvará. ¿Y qué es lo que yo voy a predicar? Lo que el Señor me ha enseñado. Lo que el Señor me ha enseñado. Lo mismo que Él hizo conmigo, ahora yo voy y lo anuncio para que el Señor se manifieste en otros. Y así hay una señal: a los que crean y se bauticen se salvarán. ¿Y qué sigue después de este envío? Las últimas palabras del Evangelio: ellos llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Pero podemos reproducir aquí en nuestra mente, en nuestra imaginación, lo que realmente sucedió aquel día. Podemos imaginar a Jesús que está allí en el malecón, a la orilla de la playa, del mar de Tiberíades o mar de Genesaret. Está predicando en el malecón, sobre el malecón junto al muelle.
Empieza a hablar Jesús. La gente se le va reuniendo. Viene gente de todas partes. Había viejitos, viejitas, jóvenes, niños. De todo había. Allí estaban unos pescadores escuchándolo. Le ponen atención. Los cautiva Jesús con su palabra. Se acercan, le ponen oreja. De repente Jesús pregunta: ¿de quién son esas barcas? Y Pedro paró la mano. Son las barcas de mi cooperativa, de mi empresa. Necesito una de ellas, ¿me la podrás prestar? Y Pedro, sin dudarlo: aquí está, Señor. De dos remazos está junto a Jesús. Súbete. Se sube Jesús y le da una pequeña orden: métete un poquito hacia adentro. Jesús siempre nos está pidiendo: despójate de algo, sepárate de algo o sepárate de alguien. Hay veces que tenemos que separarnos de algún amigo o de alguna amiga para poder crecer o para tener el encuentro con Jesús. Otras veces tenemos que separarnos de algo, yo no sé, algún vicio, pero hay que separarse. Separar el metal precioso de la escoria. Él siempre nos dirá: sepárate. Sigue la enseñanza. Allá como a mediodía, a las 11:30, Jesús termina su tema. Y entonces le llama al dueño de la barca, a Pedro, y le dice: boga mar adentro y echa las redes a la derecha. Pedro, mirando su reloj, dice: Señor, son las 11:30, trabajamos toda la noche, no hemos desayunado, la vieja me ha de estar esperando. Se está Pedro como queriendo justificarse, ¿verdad? Como que está descartándose. Pero luego dice: hemos trabajado toda la noche. ¿Qué significa trabajar de noche? ¿Alguno de ustedes ha pescado de noche? ¿Ha pescado de noche? Pescar de noche significa irme de parranda, con mis amigos, a chupar. Y allá por la madrugada me pesco una muchacha y me la llevo. Pesco de noche, pesqué una muchacha. Y luego se acuesta el varón con ella. Y sin darse cuenta él se lleva un sida que le pasó la muchacha a aquel hombre. El hombre llega a su casa, tiene intimidad con su esposa y ahora también su esposa es sidosa. ¿Qué se pescó? ¿Un sida? Usted podrá llamarle un adulterio. Se pescó un sida. ¿Y el sida qué es? Una enfermedad que es contagiosa y además muy peligrosa. Pescó de noche. Otros, conozco algunos que han ido a pescar de noche y se gastan todo su salario. Cuando llegan a la casa, la mujer está pero como una leona enjaulada. ¿A qué horas viene? Son las 9 de la mañana. ¿Y qué? Para eso soy hombre, dice el varón, ¿verdad? Para eso soy macho y a mí no me mandan las viejas. La niña está enferma y no tenemos dinero para la medicina ni para llevarla con el médico. Ya fuimos con el padre Uriel y no hubo nada. Oiga eso, ¿Y a mí qué? Pues ¿qué crees, que soy máquina para producir dinero? ¿Y qué hacen? Pelean y la golpean. La señora golpeada no haya con quién desquitarse y en su coraje se desquita con la hija más grande. La hija más grande, que no tiene ninguna culpa, dice: ¿a mí por qué? Y para desquitarse va y le pega a la hija más chiquilla. La muchacha chiquita no tiene con quién desquitarse y ve al perro y va y le da de patadas al perro. Es decir, el pecado de uno le hizo daño a todos. ¿Sí se oye? ¿Qué se pescó? Un problemón en la familia, sufrimiento y dolor. Otros, trabajando de noche, destruyen sus hogares. No solamente, ahí está, se pesca un alcoholismo, se hacen adictos a la droga, o hasta se prostituyen.
Y esto de la prostitución existe aún en las mejores familias. En las mejores familias. No será una prostitución de paga, pero en inglés hay un término que dice self-prostitution. Esta se da cuando va la mujer o el hombre de mano en mano, de experiencia en experiencia, o porque me siento vacío o no vacía y no soy feliz y el plato ajeno está más lleno, y ahí van y caen en la prostitución o en la destrucción de sus hogares. Eso es lo que se pesca trabajando de noche. La gente se descompone la vida, la gente destruye sus hogares, la gente se aparta de Dios. Un día llegaba un señor y me decía: padre, ¿me puede atender? Iba borracho. Pues te atiendo, pues, ¿qué se te ofrece? Dije: ha de venir a pedirme para echarse la última, ¿verdad? Y no, dijo: mi esposa me corrió de la casa, ya no quiere nada conmigo, ya se cansó de mí, reconozco que yo tengo la culpa. Y empezó a llorar. Pues ya lo dejé que llorara, le limpié las lágrimas por allí, le di una sacudida. Sí saben cómo se da una sacudida, ¿verdad? ¿Nunca han sacudido ustedes a alguien? Dicen por allí que el mayor acto de amor que le puedas hacer a una persona no es darle dinero y no es darle cosas, es sacudirlo. ¿Para que qué? Para que haga un alto en su vida y para ponerlo en camino, para iniciarlo en su proceso de realización humana. Esta es una sacudida. A lo mejor es con palabras bonitas, lo haces pensar, a lo mejor le dices palabras duras, como a mi papá le dieron una sacudida. Él era alcohólico, pero de esos alcohólicos que agarraba la borrachera por 3-4 meses. Vendía un camión de ganado y no se la cortaba hasta que se le acababa el dinero. Y luego borracho allá era aval de sus amigos, y después tenía que pagar por sus amigos, responder, mientras en casa pasábamos necesidades. Y un día, una de mis hermanitas, una chiquita güerita, ojos azules, bonita, fue y le dijo a un tío: tillito, te quiero mucho, tú eres mi tillito, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Tío, ¿me das para comprar unos zapatos? Y mi tío dijo: qué muchacha tan lista. ¿Cómo no, mija? Sí se los doy, sí se los compro, tenga. Le compró sus zapatos. Pero mi tío pensó y se quedó muy preocupado. Otro día se fue tempranito, llegó a la casa, tocó la puerta, tan. Yo salí y abrí la puerta. Tío, ¿cómo está? Papá, le habla a mi tío. Pásenlo, pónganle una silla a su tío. Hermano, ¿cómo estás? Mi papá andaba, se dice en mi tierra, a medio chiles, alcoholizado. Pronto, sírvanle a su tío un mole. Había mole en la casa, de ese mole negro, ¿verdad? Y mi tío no hablaba. ¿Por qué te veo tan serio, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Alguien te hizo algo? Y mi papá se acomodaba la pistola. Conmigo se las arregla. Usaba una 45 con 4 cargadores. Y no era Gabino Barrera, pero se creía, yo pienso que se creía. Bueno, dijo: vengo a hablar contigo. ¿De qué quieres hablar conmigo, hermano? De tu familia. ¿Qué te hizo mi familia? Ayer fue una de tus hijas a pedirme para comprar unos zapatos. Se los compré. Está chiquita y la quiero. Mientras tu familia anda dando lástimas, tú andas. Y le recordó la mamá el 10 de mayo. Se la recordó 2 veces, bien recordada. Andas quedando bien en la calle. Eres luz de tu casa, eres tinieblas en tu casa y luz de la calle. Mañana tu hija, que crezca, que esté grande, va a ir a venderse, a entregarse a otros por dinero para que le den lo que necesita, lo que ella quiere. ¿Sí me hago entender? Mientras que su padre le vuelve a recordar el 10 de mayo, anda,
quedando bien con la gente, mientras que en su casa dan lástima. Hagan de cuenta que esas palabras a mi papá le metieron un cuchillo, se lo menearon por dentro, se lo metieron más adentro, lo hirieron en su egoísmo, en su amor propio, en su machismo. ¿Y saben qué? Jamás, pero jamás volvió a tomar, ni siquiera una gota de alcohol. Eso es, lo hicieron detenerse e iniciarlo en su proceso de realización. Había que sacudirlo, porque estaba trabajando de noche. Yo no sé si ustedes algún día hayan corregido a alguien, pero la Biblia dice, Dios corrige y reprende a los que Él ama. Para que se detengan, hagan un alto y se den cuenta cómo están viviendo, que están hundiéndose, que están destruyendo sus hogares o están destruyendo su vida. Es decir, están pescando de noche. Y aquí hay algo. A Jesús no le importa que Pedro haya pescado de noche. A Él no le importa tu pasado. A Él no le importa quién hayas sido, cómo hayas vivido, cuántos crímenes lleves. Él se te acerca. Él se te acerca y te pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? Eso es. Y si tú te dejas abrazar por Él, si tú te encuentras con Él y permites que Él entre en tu vida, como así entró en la barca de Pedro, y Pedro, aunque en ese momento no se dio cuenta, desde el momento en que Jesús se sentó en su barca, la vida de Pedro cambió. Pedro pasó de ser un hombre soberbio a un hombre pecador, de fariseo a publicano, y de pecador nació y Jesús lo constituyó en hombre nuevo, en un hombre libre, liberado. Y de hombre libre le va a cambiar de oficio, de pescador de hombres, de pescador de peces a pescador de hombres. De ser un hombre, de ser empresario, era el dueño de la cooperativa. De ser empresario a ser cabeza visible de la iglesia, el que apacentaría a los corderos y a las ovejas. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito, en tu gran
De ser un hombre, de ser empresario, era el dueño de la cooperativa. De ser empresario a ser cabeza visible de la iglesia, el que apacentaría a los corderos y a las ovejas. Ahora, ese es precisamente el camino del evangelio. El camino del evangelio. Jesús te dice: sígueme, sígueme. Y si tú le pides: ¿a dónde me llevas? Tú sígueme. Bueno, garantízame que me va a ir bien, que no voy a tener problemas. No hay garantías. No hay cartas de recomendación. No hay cartas autenticadas por el notario público. Dios o Jesús no te garantiza que vas a tener éxitos. Él te dice: sígueme, y por el camino irás viendo las maravillas de Dios. Las maravillas las irás viendo en tu vida y las irás viendo en la vida de los demás. ¿Sí las han visto? ¿Sí has visto los cambios? Que hay mucha gente que estaba llena de odio y ahora está llena de ternura, de bondad y de amor. ¿Sí has visto mucha gente que estaba llena de miedo y de angustia y deprimidos y neuróticos, y ahora personas que antes eran así, ahora se sienten personas responsables, libres y capaces de amar, y su amor lo manifiestan en servicio a los demás? ¿Sí las han visto? Yo les he platicado de este hombre que una vez estamos en un retiro y allá había una mujer que yo le puse la llorona. El retiro empezó el viernes y toda la tarde lloró. Siguió todo el sábado y todo el día lloró. Otro día domingo seguía llorando y estaba sentada en la primera banca y cada minuto estaba volteando hacia afuera. Yo pienso que ya el cuello ya lo tenía de tanto estar volteando. ¿Qué esperaba? Que entrara su marido. El marido era un hombre alcohólico, un opresor, golpeador, violador. A veces estaba en misa la señora y entraba y la agarraba de las greñas y se la sacaba arrastrando y a golpes y a patadas, y nadie le podía decir nada porque estaba grandote y ponchado. Le decían el diablo, por mal nombre el diablo. Allá viene Satanás, decían. Todo mundo temblaba en su casa. Imagínense sus hijos cómo serían. Cuando este hombre llegaba, hablaba, todo mundo se estremecía. Los niños corrían a esconderse debajo de la cama o detrás de la puerta, o corrían por allá con los vecinos. Como en una ocasión conocí una familia que cuando papá llegaba borracho salían a dormir al monte entre los zancudos aunque estuviera lloviendo. Así hay personas de estas, El domingo por la tarde salí afuera a descansar un poco, a agarrar aire porque ya se me había acabado el oxígeno. Cuando miré que un hombre negro cruza la calle y entra por la puerta del atrio, los ojos medios colorados, teñidos en sangre, dije: ese es el esposo. Lo dejé que llegara. Me dio poco de temor, poco de miedo. Cuando ya viene a los 3-4 metros, me levanto y voy a su encuentro y le extiendo la mano. Un saludo zacatecano. Le agarré la mano y le dije: bienvenido, te estábamos esperando. Y le di 2 o 3 sacudidas así, mire, de aquí para allá y de allá para acá. A la tercera sacudida, con fuerza, me lo cacho aquí, lo pongo sobre mi pecho y lo abrazo. Lo abracé yo, él no me abrazó a mí. Y le dije: Cristo te ama. Cristo te ama. No respondió nada. Cuando le dije: te estábamos esperando, no respondió. Lo desarmé. Con el saludo y el abrazo quedó desarmado. Con las palabras Cristo te ama, la mente se le quedó bloqueada, yo creo. Le dije: ¿buscas a tu esposa? Y apenas se afirmó con la cabeza. Lo agarro de la mano, mire, y me lo llevo. Entré por la iglesia hasta la primera banca donde estaba la esposa. Y dije: aquí la tienes, esta es tu esposa. La mujer casi le da un patatús allí, pero el hombre se quedó serio, parado. Y en eso empezó el coro,
amémonos de corazón. Ese canto. Cantaron ese canto y cantaron otro y cantaron otro. Puros cantos de meditación, de contemplación. De repente aquel hombre, como fulmigado por un rayo, cayó de rodillas. Abrazó a su mujer de las piernas y entre sollozos fuertes que se oían en toda la capilla, a pesar de la música, le gritaba que lo perdonara. Perdóname por todo el daño que te he hecho a ti y a mis hijos. Y la música seguía. Después de 2 horas se acabó la oración y ahora sí el retiro y cada quien para su casa. Yo pensé, pues bueno, al menos un rato le duró aquello, ¿verdad? Pero ¿cuál sería mi sorpresa? A los 6, 7 meses regresé y aquel hombre ya estaba hasta menos negro que antes. Más vallito, más descolorido. ¿Cuál sería mi sorpresa? Traía una Biblia en la mano y me dijeron, es el catequista y es el sacristán y es el presidente de la capilla. Entonces me acordé de algo que rezamos en cada misa: gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y aquel hombre que antes era alcohólico, el Señor lo estaba usando para liberar a los alcohólicos. Y aquel hombre que antes destruía familias, ahora estaba ayudando, el Señor lo estaba usando para reconstruir casas en ruinas. Y así encontramos un proverbio que dice: hijo de tigre, o no, de tal palo, tal astilla. Pero en mi tierra hay un dicho que dice: pa' los toros del Tecuán, los caballos de allá mismo. Sí se entiende Cuando Dios convierte a un asesino, ese asesino se pone al servicio de la vida y empieza a iluminar con su testimonio y con su palabra a los que se dedican a eso. Por eso, yo no sé cuántos de ustedes estén viviendo la experiencia. Y no vayamos a pensar que el ángel que corrió y agarró un tizón del altar y fue y quemó la boca del profeta Isaías es un angelito con alas. No, es uno de los miembros de la comunidad. ¿Dónde el Señor nos purifica? Yo recuerdo, antes de ser sacerdote, evangelizando, dándole la palabra a una persona, y después de que aceptaba la palabra, aceptaba la oración, imponerle las manos, esa persona bañarse en lágrimas, y no solamente en lágrimas y mocos se mezclaban, y una persona con una actitud de soberbia pasar y doblarse como Pedro y cambiarle el rostro, cambiarle la mirada y cambiarle el habla. Dios nos transforma en personas nuevas cuando dejamos que Él lave las redes. Ahora sí, si Isaías dice en el año de tal rey, quiere decir que nosotros tenemos que recordar el día, la hora y la fecha en la que tuvimos esa experiencia de Dios. Eso tiene que ser inolvidable. Inolvidable. El día que Cristo entró a tu vida y se sentó en la barca, el día que Él te lavó las redes, el día que viviste esa experiencia de Dios. Yo recuerdo en mi vida qué día fue. Día 7 de noviembre. 7 de noviembre, día de San Pío V. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. Viernes. Día viernes. ¿Dónde? En una iglesia llamada Sagrada Familia, de un pueblo llamado Artesia, California. ¿Qué sucedió? Hay que recordar todo. A mi mamá le había dado un embolio cerebral y me dice mi hermana: mamá no vuelve a caminar, no vuelve a hablar. Va a quedar como un vegetal. Pídele a Dios. Y yo dije, yo ya había leído yo la Biblia, tenía 3 años leyéndola, aunque todavía no volví a la iglesia, pero ya el Señor me traía. Y yo sabía que para pedirle a Dios hay que pedirle con las manos limpias. Es decir, hay que lavar las redes.
Y luego me llama mi hermana temprano y me dice: oye, ¿por qué no te confiesas? En tal parte hay confesiones. Ahí estaba el ángel del Señor mostrándome el camino. Ándele. Cuando llego al templo, yo me acuerdo cómo iba vestido. Deje de escribírselo. Llevaba unas botas cowboy de piel de armadillo. Me habían costado $400 mis botas. Llevaba un pantalón de eso marca Jordache. Fue la moda aquella que había. Mire, apretadito ahí, que se vieran las popis ahí. Llevaba una chaqueta de piel de ternera española, de española. Me había costado $700 mi chaqueta. Llevaba una tejana cowboy, esa tejana cowboy, me había costado $450. Llevaba en mi bolsillo por lo menos $3,000 en efectivo. No iba de limosnero, pero por dentro llevaba un vacío existencial que ya no podía con él. Llego y me hinco para hacer mi examen de conciencia, que tenía 3 años haciéndolo. Cuando viene un pensamiento por este lado izquierdo y me dice: tú eres un caso echado a perder, ya no tienes remedio. Me doy un levantonazo, agarro mi sombrero y me lo pongo en la iglesia y me iba saliendo cuando viene otro pensamiento por este lado y dice: ya veniste, ya estás aquí, ¿por qué te vas? Quédate. Y me animó. Me hinqué en otra banca, hincándome. Viene otro pensamiento por el lado izquierdo. Dicen los hermanos evangélicos: me habló un demonio y me dice: hipócrita, te vas a hincar frente a un cura, bien que los has criticado. Ahora sí me iba a dar el levantonazo para largarme, cuando sentí como que alguien me impuso unas manos sobre los hombros. Y me dijo, recordé en el pensamiento que cuando yo estaba chiquillo, de unos 14 años, escuché este consejo: para hacer una buena confesión hay que recurrir a la madre. Y entonces yo recurrí a la Virgen y le dije: señora, usted sabe que yo creo en su hijo. Caray, así me la presumí: yo creo en su hijo. Yo creo que su hijo murió por mí en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Yo creo que él resucitó por mí, pero yo quiero cambiar de vida y no puedo. Quiero dejar de pecar y no puedo. Ándele, lo reconocí. Soy pecador y no puedo cambiar. Quiero dejar de ser mal hablado y no puedo. Quiero todo el mundo del pecado. Bueno, en eso estaba yo, en aquella lucha interior, cuando llega una viejita y me pone la mano sobre el hombro y me dice en portugués: Signore, sua confessione. Me tocaba el turno. Me dijeron: antes de que este loco se vaya, pues hay que dejarlo que se meta, pues, ¿verdad? Y entré, y allí en el confesionario tuve la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. La experiencia visible, sensible, audible, palpable. Que si alguien me dice no es cierto, que si un ángel del cielo me dice no es cierto, le doy una patada por atrás, que se largue. Y en esa experiencia alguien me decía por el oído izquierdo: te estás volviendo loco. Y me decían una mala palabra: tarugo, te estás volviendo loco. Pero con otra palabra, ¿verdad? Y por aquí alguien me decía por el lado derecho: no le hagas caso, fíjate en lo que te está sucediendo, que nunca se te olvide, porque un día lo vas a necesitar. Y luego recuerdo las palabras de aquel sacerdote, que era un anciano enfermo, que había sido banquero internacional, había sido presidente del Chase Manhattan Bank y del New York City Corp, 2 bancos muy famosos. Y él fue presidente en Caracas, en Lisboa, en México y en Brasilia, en 4 países. Y de allá el Señor lo llamó. Él tuvo una experiencia y se hizo sacerdote.
ya viejo, de más de 60 años. Entonces me dijo estas palabras: la iglesia es una madre cariñosa y espera, anhela y desea el regreso de sus hijos ausentes. Bienvenido a tu iglesia, te estábamos esperando. Hasta ese momento yo esperaba que me regañara o me corriera o me condenara. No, me dio la bienvenida del hijo pródigo. Se me vino el borbollón de llanto, mira, borbollones. Y no me importa, vas a llorar frente a un cura, me vale. No pude detener el chorro de llanto. Era un llanto que lava, que limpia, que purifica. El Señor estaba lavando mis redes. Y luego me da la penitencia. ¿Qué dice? Con eso que gastas en los centros nocturnos, en tus noches de parranda, da lo que gastas en la noche a una familia pobre. Es decir, la noche de parranda era pescar de noche, era mi vida de pecado. Lo que yo derrochaba eran los bienes y los dones que Dios me había dado para mi realización y para la realización de los demás. La familia pobre, la iglesia a la que Dios me llamaba a servirle. Ahí está, clarito. Ahora sí, en esa experiencia el Señor te libera. Es un encuentro liberador, te quita las cargas. Es un encuentro gozoso, gozoso sí, y muy gozoso, porque experimentas el triunfo de la resurrección de Jesucristo. Y no solamente te perdona, sino que también te da su paz y te da el don de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que guía a los hijos de Dios. ¿A dónde los lleva? A los terrenos de la santidad, a los terrenos del amor, a los terrenos de la libertad, a los terrenos del servicio. Porque usted y yo tenemos que saberlo como católicos, que seremos santos en la medida que estemos en comunión con Cristo, en la medida que dejemos que Él purifique nuestros corazones, en la medida que seamos dóciles a su Espíritu Santo, en la medida que vivamos en comunión con la iglesia y en la medida que sirvamos. Déjeme decirle algo, no se vaya a asustar, no se escandalice, pero usted, no me importa quién sea, está llamado a la santidad. Y usted y yo seremos santos en la medida que vivamos de encuentros con el Señor. No basta con ser creyentes, no basta con ser católicos, no basta con tener todos los sacramentos. El reino de los cielos está en tensión y es de los que lo arrebatan. Si queremos una iglesia bonita, si queremos una iglesia bella, bella, como Jesús la sueña, dice un dicho popular: el que quiera celeste, que le cueste. Otra vez, el que quiera celeste, que le cueste. ¿Qué significa? Matrimonios, familias, laicos, servidores, seremos santos en la medida que tengamos nuestro corazón con una muy buena porción del amor de Dios. Segundo, seremos santos en la medida que sirvamos a los demás. Sin amor y sin servicio no hay santidad. Y nuestro servicio tiene que ser al estilo de Jesús, que siendo el Hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Nuestro servicio tiene que ser al estilo de Jesús, que se pasó la vida haciendo el bien y destruyendo las obras del diablo. Y nuestro servicio tiene que ser al estilo de los apóstoles, que lo dejaron todo para poder servir. ¿Dónde? Donde Dios los llamaba. Entonces, ahí hay una vocación. En cada uno de ustedes hay una vocación. Algunos le llaman destino. Destino. Oiga, qué palabra. El único destino que nosotros aceptamos es el destino que Dios nos ha dado. Y nacemos con ese destino. Búscalo, libéralo y realízalo, y serás la persona más feliz que haya sobre la tierra. Búscalo, encuéntralo, libéralo y realízalo. Y lo vas a realizar dándote y entregándote en servicio a tu familia, a la sociedad, a tu iglesia, compartiendo con los demás los dones que tú tienes. Y el que no trabaje, que no coma.
No basta con venir a misa. No basta con decir ya compré mi boleto para la rifa. No basta con decir ya pagué mi diezmo. No basta. El Señor quiere que lo amemos. Y amándolo a Él, amemos a nuestros hermanos. Y que el amor se manifieste en el servicio. No me creen, ¿verdad? No me creen, ¿verdad? ¿Sí me creen? Es que hay gente que dice, es que a mi Dios me ama mucho. Sí, es cierto. Oiga, ¿y usted lo ama a Él? ¿Usted guarda sus mandamientos? ¿Usted está sirviendo? Pues que no, entonces no es cierto que lo amas. Pero cuando tenemos el encuentro con Cristo, hay una doble certeza en tu corazón. Doble certeza. ¿Cuál es la primera certeza? La certeza de que Dios me ama a mí, así como soy. Y me ha llamado a servirle. La segunda certeza, yo también lo amo. Y entonces Él me pregunta, ¿a quién enviaré? Señor, si tú quieres, aquí estoy. ¿Solo qué? A esta respuesta debe de ir acompañada por lo que se llama, y no te desesperes que ya voy a terminar, por lo que se llama la humildad. Humildad apostólica. A ver, repítanla conmigo para que se les grabe bien. Vamos a ver 5 ejemplos de humildad apostólica. Moisés, ¿qué dijo? Soy tartamudo. No sé hablar. Envía a mi cuñado Aarón. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un chiquillo y no sé hablar. ¿Qué dijo Isaías? Soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Raza de pecadores, raza de víboras. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué dijo Pablo? Soy un aborto. Es el más feo de todos, Soy un aborto. Pero hay un modelo que ella no respondió así. Ella no quiso justificarse para demostrar que era humilde. María. Ella no dijo, no soy digna, soy muy pobre, no sé leer. Ve y elige a las hijas de los sacerdotes, a las hijas de los reyes. Yo soy la aldeana, la campesina. ¿Para qué puedo servir? Pero no dijo nada de eso. ¿Qué dijo? ¿Cómo será eso, puesto que no conozco marido? Y el ángel le explica. Y cuando ella entiende, entonces levanta sus manos y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el cielo bajó a la tierra, y el Verbo se hizo carne, y el Salvador nos ha nacido. Vamos a ponernos de pie. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo,
y eché en olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaban. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Tu amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María. Esto fue Hombre nuevo, igual que Cristo. Hombre Nuevo, un programa de la Iglesia Católica que pretende hacer llegar a sus hogares una palabra de esperanza, una voz de aliento, un mensaje que les permita crecer en su fe, en su amor a Dios y a todos los hermanos. Dios nos permite estar con ustedes en este su programa Hombre Nuevo. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Este es un programa grabado. Si usted desea adquirirlo, puede dirigirse a la librería de la Catedral de San José, de la ciudad de Coatzacoalcos. Pregunte por el disco compacto que lleva por título Lavar las redes.